Bueno, vamos a confiar en que como la tarde está desapacible, tienen ustedes una paciencia realmente como la de Job, porque estamos aguantando aquí como unos leones. Después de las intervenciones de María José y de Jesús, la verdad es que lo mío es un minúsculo epílogo, no da para más la cosa. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible para no aburrirles y a ver si lo acometemos cuanto antes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a María José, a Juan. Me parece que el proyecto es un proyecto verdaderamente interesante, sugestivo, fascinante, diría yo, ¿no? Yo creo que el ir marcando esa geografía de los objetos que salieron o que volaron de aquí, que están en otro lugar, me parece que es una tarea casi obligatoria con la memoria, ¿no? Para resarcir la memoria. Y verdaderamente yo pienso que es un proyecto que tiene mucho alcance, que va a ser duradero y verdaderamente enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Bueno, yo elegí una serie de piezas para hablar de este movimiento de las obras de artes abandonando su lugar original de una manera más o menos irregular, ¿no? Y me permito iniciar la intervención con esta imagen antigua del antiguo museo en el Colegio de Santa Cruz, ¿no? Del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes, antes de que fuera Nacional de Escultura a partir del año 33, su nueva sede de San Gregorio. Y pongo esta imagen para que se den cuenta de una cuestión, que es en la que yo voy a avanzar un poquito esta noche. Hasta ahora hemos estado hablando de una serie de objetos que son muy particulares. Hablamos desde el punto de vista tipológico, hablamos de pintura, hablamos de escultura de alabastro, hablamos de artes decorativas como pueden ser las colgaduras, pintura que puede ser religiosa o profana, retratos o la pintura de Pereda. En este aspecto, con la escultura policromada tuvimos un poquito más de suerte. Y tuvimos un poquito más de suerte por una razón, porque la escultura policromada se incorpora muy tarde tanto a la historiografía como al coleccionismo. Es un objeto que está pensado para la devoción y que tiene una utilidad muy concreta en los templos, ¿no? Por lo tanto, el museo fue una verdadera novedad con toda esa colección maravillosa de escultura que se almacenó aquí desde los momentos de su creación, pero fíjense que si pensamos en esas deliciosas descripciones de los viajeros que vienen a Valladolid y que visitan el museo, especialmente los anglosajones, pensando que además eran los coleccionistas que tenían posibilidades para comprar y para adquirir ese tipo de objetos, todos salen horrorizados del museo, ¿no? Es decir, es un cúmulo de piezas sanguinolentas, de martirios, es decir, todo aquello a una mentalidad protestante le rechina terriblemente, ¿no? Y lo que no quieren saber nada de ese tipo de objetos, ¿no? Entonces, eso favoreció que de alguna manera la escultura policromada tardara más tiempo en abandonar nuestro país con destino al coleccionismo. Sí es cierto que desde finales del siglo XIX y sobre todo con la historiografía francesa, de repente la escultura policromada empieza a estar en el mapa, ¿no? Y a partir de ahí sí que se están apreciando esas obras de una manera mucho más intensa, pero también inicialmente lo que se aprecia es escultura medieval, que es un poco arqueología de la escultura, ¿no? Porque el resto de escultura sigue estando al culto y especialmente la escultura del barroco era una escultura que tenía su lugar en los templos y por lo tanto cumplía una función determinada, ¿no? Afortunadamente todo esto ha cambiado, el aspecto del museo no es este que ven ustedes en la foto y todo eso yo creo que también ha influido en el hecho de valorar la escultura, ¿no? Aquí tenemos a Jesús Urrea que fue el artífice de que podamos estar hoy en este salón, ¿no? Dentro de una renovación integral del edificio
no solo desde el punto de vista museográfico, sino también de las miras, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, esa valoración del patrimonio que se ha hecho en los últimos tiempos y que realmente hace que tengamos en cuenta lo que tenemos aquí, ¿no? No solamente que añoremos lo que se ha marchado, sino que valoremos lo que tenemos aquí. Bueno, yo he elegido tres piezas correspondientes a este capítulo de la escultura policromada, que son una obra de Berruguete y dos obras vinculadas con el mundo de Juni, ¿no? La primera es harto conocida. Se trata de una escultura que representa a uno de los patriarcas que estaba colocada en el banco. Después verán los razonamientos que doy para que supiéramos el lugar de ubicación de la pieza cuando el retablo de San Benito estaba colocado en la iglesia de San Benito, ¿no? Es una escultura que está en el Museo Victoria and Albert de Londres, donde la pueden ustedes contemplar cuando vayan al Museo Victoria and Albert, y que salía de España en un momento inicial, en ese momento de confusión después de la desamortización, y estoy totalmente de acuerdo con Jesús Urrea que el gran destrozo se produce con motivo de la desamortización. Pues en ese momento de confusión no sabemos muy bien qué sucede con esta pieza, porque es realmente la única escultura de bulto que falta del retablo, ¿no? Es decir, el resto está completo, faltan algunos relieves, pero algunos relieves ornamentales, pero no una escultura de bulto. Esta es la única que falta de aquí. Y esto fue producto también, y en este caso pues se lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?, de la visión de un personaje que es John Charles Robinson, que fue el primer conservador del Museo de Arte Ornamental de Marlborough House, que después fue el Museo South Kensington y finalmente el Victoria and Albert de Londres, ¿no? Este personaje también es muy propio de esa cultura, ¿no? Se dedicaba a hacer sus excursiones y sus expediciones para ver qué piezas podía llevarse a su museo, ¿no? Y recala en un momento determinado en Valladolid y contacta con este personaje que es Mariano Pérez Mínguez, un personaje muy singular, farmacéutico, marchante de arte, fundador de un periódico, del Avisador, del que yo oí hablar por primera vez precisamente a Jesús cuando estaba renovando el Museo Casa de Cervantes, ¿no? Porque tuvo que ver también en todo ese proceso y además muy intensamente. Bueno, pues entra en contacto con este hombre, con Mariano Pérez Mínguez, y es él el que le vende la escultura, ¿no? Sabemos que en 1863 se pagaban 500 reales, algo más de 5 libras, por esta pieza, y en sus diarios Robinson dice que ha estado en el museo, que ha dibujado la Magdalena de Pedro de Mena, y dice, y después de tratar con un doctor marchante de antigüedades, conseguí una perteneciente a las series del museo, pero no de las buenas, ¿eh? Es decir, le venden algo que no es, y efectivamente no es una de las grandes esculturas de Berruguete del retablo, sino que sería una escultura, bueno, también tenemos que pensar en, y no vamos a entrar en eso, pero en toda la cuestión de la intervención de diferentes artistas en una obra como el retablo de San Benito, ¿no? La dirección de obra por parte de Berruguete, pero la intervención de muchos artistas que están trabajando ahí al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, la visión también de Robinson en esas fechas sobre la escultura española, casi como algo exótico, ¿no? Que le llama la atención, pues dice bastante a su favor. Es decir, le interesaba llevar una muestra de ese exotismo a su museo londinense. Bueno, la pieza, como les digo, es muy probable que estuviera colocada en el banco del retablo. Aquí tenemos la reconstrucción que hacía Cosío en su momento, ¿no?, del retablo colocado en San Benito. Y aquí ven estas reconstrucciones que hicimos en su momento con los fragmentos que se conservan aquí en el museo, con las obras que están, podríamos decir in situ, ¿no? Falta esa venera que montamos
en aquella exposición sobre Alonso Berruguete que hicimos en el museo y que sería fantástico que se volviera a montar. También se lo pido a Alejandro otra vez. Desde aquí estamos todos pidiéndole cosas a Alejandro. Pues sería fantástico que volviera a montarse, que hay hueco para montarla en las salas, porque realmente es una cosa muy espectacular, ¿no? Bueno, y pensamos, como les digo, que la escultura, que aquí la ven por delante y por detrás, y se la muestro también por delante y por detrás para que con alguna de las comparaciones que van a ver ahora vean que realmente encaja con las otras esculturas del retablo. No es, porque en algún momento se ha planteado si no pertenecía al retablo, si era una cosa menor. Realmente es una escultura del retablo, porque además es la única que faltaría en uno de los nichos que estaban colocados en la predela, ¿no? Aquí ven al lado de otra, de las que sí se conservan naturalmente en el museo, y ven esas irregularidades, ¿no? Este erudito Bosarte, que tanto utilizamos y que también nos viene para tantas cosas, decía que efectivamente las esculturas del retablo de Berruguete eran muy desiguales, ¿no? Cuando lo veía en San Benito. Y es que son muy desiguales. Hay obras que son realmente muy apresuradas y hay otras que son mucho más medidas, mucho más cuidadas, mucho más bajando al detalle, ¿no? Bueno, aquí ven alguna, pero aquí ven algunos detalles que les intento marcar con ese recuadro rojo para que vean los recursos, ¿no? Recursos que está empleando siempre Berruguete. La inestabilidad, esa manera de adelantar una rodilla. No mostrar esculturas de una manera frontal, ¿no? Sino que jugar con el volumen y con el movimiento. Aquí ven también otro esquema que es muy parecido. Él a veces, cuando ponemos las esculturas juntas, vemos que utiliza el mismo esquema pero le da la vuelta, utiliza esa imagen especular para jugar con los mismos esquemas, o esas ideas de composición, ¿no? Es decir, esas composiciones en diagonal que las vemos también en otras de las esculturas como están aquí, o la propia policromía, ¿no? Esa policromía que es realmente uno de los aspectos más interesantes del retablo de San Benito, que además sabemos con certeza que está haciendo el propio taller de Berruguete. Es decir, Berruguete contrata no solamente la talla, sino también la policromía del retablo, y como ven, los esquemas y los motivos formales son exactamente iguales, ¿no? Aquí ven esas diferencias de tratamiento entre unas y otras. También es cierto que la pieza de Londres es una pieza que está muy maltratada, ¿no? Está muy lavada, prácticamente no tiene las veladuras de la carnación, sino que han desaparecido y está prácticamente la capa de imprimación, la capa inicial, ¿no? Cuando hicimos una reconstrucción de cómo deberían estar colocadas las esculturas en el retablo, llegamos a la conclusión de que había un número de esculturas, que eran 6, que representaban a figuras del santoral, que son estas 6 que están aquí, y que irían en el segundo cuerpo, porque hay 6 nichos para albergarlas, ¿no? Luego había 12 esculturas más, y esas 12 esculturas, todas ellas tenían un libro, y en el primer cuerpo había 12 nichos, y por lo tanto representarían a los 12 apóstoles, porque de ellos algunos son perfectamente reconocibles. Hay un Santiago, hay un San Pablo, entonces eso se podían identificar muy bien. Y en el banco, que hay 14 hornacinas, en esas 14 hornacinas estarían Abraham e Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, ¿no? Por lo tanto, la figura que representaría a esta pieza que se fue a Londres sería uno de los patriarcas de las tribus de Israel, que iría colocado en el banco. Sería también más accesible en el momento en el que se vende para deshacerse de él, ¿no? La otra pieza de las que le quiero hablar es este pequeño relieve, un relieve que es muy interesante porque está documentando un tipo de trabajo de devoción doméstica, del que desgraciadamente nos han llegado pocos ejemplos, ¿no? Y aquí estamos hablando de una obra muy vinculada y muy relacionada con el hacer de Juan de Juni, ¿no? Es una pieza que también está en el Museo Victorian Albert de Londres, tuvo el mismo destino y el mismo comprador. La verdad es que también el comprador debió de interesarse por este esquema, esta manera de trabajar, un relieve que en este caso combina la madera en el marco con el barro policromado. Realmente en esas
esas coordenadas cronológicas, como en torno a los años 30, 50, 60, en Castilla, quien está trabajando el barro es Juan de Juni. Pueden llegar algunas piezas de importación, como esta que se conserva en León y que es una delicia, esta obra de Miguel Perrín, que se restauró también hace unos años, pero realmente el que está trabajando el barro es Juni, con obras tan monumentales como los maravillosos barros de Medina de Rioseco, de los que ven aquí un ejemplo en el martirio de San Sebastián, ¿no? La cuestión es que esta pieza también era adquirida por Robinson a un José Calcerrada de Madrid por 4 libras, lo anotaba en su libro de registro en 1864, pero no sabemos nada más del asunto. Este Calcerrada es un personaje que vive en Madrid, tiene un establecimiento cerca del Hotel Inglaterra, y yo he pensado que quizás el lugar de albergue de Robinson fue ese hotel, y ahí entró en contacto con él, ¿no? Ese camino pudo ser el más lógico, ¿no? La verdad es que de Juni conservamos algunas pequeñas esculturas de barro que realmente nos ponen en la pista de este tipo de trabajos, ¿no? Pequeñas esculturas de bulto que son como modelos de presentación o obras verdaderamente muy terminadas, ¿no? Aquí ven la que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, o la preciosísima Piedad que está en el Museo Marés de Barcelona, ¿no? También 2 piezas que tuvieron que salir del entorno castellano, porque aquí es donde trabaja Juni, vive aquí y está trabajando en este entorno. Y en un momento determinado, por cuestiones de comercio, también abandonan su lugar de origen y se desplazan, en este caso, dentro de la península, ¿no? La cuestión es que podemos establecer una relación de esta composición en relieve de barro de Juni muy directamente con esta Piedad del Marés, como vamos a ver a continuación, ¿no? La obra está formada por ese marco, que es un marco original, donde se conservan dos inscripciones, que son 2 textos bíblicos. Uno es del Libro de las Lamentaciones y otro es la profecía de Simeón, muy al hilo del tema que está en el interior, ¿no? Una espada atravesará tu corazón, ¿no? Es decir, es un poco un tipo de frases que aparecen siempre muy vinculadas con el mundo de la piedad, ¿no? La escena está verdaderamente muy bien compuesta, ¿no? No es una obra pequeña, como les decía, pero es una obra que está muy, muy cuidada y tiene el sello muy particular de las cosas que hacía Juan de Juni, ¿no? Sabemos que él, en el momento en el que se hace su inventario, que publicó María Antonia Fernández del Hoyo poco antes de morir, aparecen una relación enorme de piezas de barro, ¿no?, que tenía en su colección, y que nos están hablando de la familiaridad con ese tipo de materiales, ¿no? Bueno, aquí ven, y les señalo en esos 2 recuadritos rojos, cómo hay 2 escenas de un antes y un después de la escena que está en el centro. Hay un personaje aquí que lleva la escalera al hombro, ¿no?, para el descendimiento, y el otro que está introduciéndose en el sepulcro, ¿no? Esas escenas simultáneas que muchas veces se componen en este tipo de relieves para darle más historicidad a lo que se quería contar, ¿no? Pero es lo mismo que estaba utilizando Juni en otros lugares, por ejemplo en San Marcos de León, en la fachada de San Marcos de León, en uno de los relieves del descendimiento, también utiliza esas viñetas a un lado y al otro para construirlo, en este caso en piedra, pero aquí en una pieza, como les digo, de devoción doméstica y de pequeñas dimensiones, ¿no? Es interesante ver cómo Juni está utilizando también las fuentes gráficas a la hora de construir esa composición, ¿no? Ahí les pongo ese grabado de Wierix, que es un grabado posterior, de 1590, posterior a la cronología de la pieza, pero que está representando una pintura de Mabuse, una pintura bastante anterior. Es muy probable que Juni conociera ese mundo, él venía del mundo nórdico y conocía esas composiciones, y como ven hay una relación bastante directa con el mundo gráfico, ¿no? Y sobre todo hay una idea de aplastar de alguna manera el bulto que se conserva en el Museo Marés de Barcelona, ¿no? Es como la misma idea, exactamente la misma,
una en relieve y otra en bulto redondo, ¿no? Es ese juego que puede hacer un artista de la maestría de Juan de Juni a la hora de manejar los materiales. Bueno, aquí ven un dibujo de Pedro de Campaña, que es de 1548, con una Piedad que tiene ese mismo concepto también tan lánguido, tan alargado, muy característico de su obra, ¿no? Es muy interesante que de esta pieza se conservan diferentes ejemplos, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de una obra seriada, donde el sello del maestro estaría en la construcción original de la obra, pero que después se va derivando con otros ejemplos, ¿no? Al lado del ejemplo del Victorian Albert, que parece ser que podría provenir de la iglesia de San Andrés de Valladolid, porque sabemos que en Valladolid al menos había dos relieves, uno en San Martín, del que habla el erudito Palomino cuando dice que hay un relieve del descendimiento de Cristo, una historiejita, dice, que han vaciado muchos escultores por ser muy peregrina, ¿no? Y otra en la iglesia de San Andrés, que parece que en el año 29 se decía que la escultura se había vendido hacía algunos años, ¿no? O el relieve se había vendido hacía algunos años. Posiblemente este proceda de allí. Pero luego hay otros ejemplos, uno en el Museo Arqueológico de León, en el Museo Provincial de León, y otro en el Museo Camón Aznar, que es el más degradado, ¿no? Donde no se baja el detalle como en los otros, y posiblemente el profesor Martín González en su momento propuso que quizás la obra de San Martín, que hoy está en el Museo Diocesano de aquí de Valladolid, sea la cabeza de serie, pero realmente las otras dos tienen también, la de León y la del Victorian Albert, tienen muchísima calidad entre ellas, ¿no? Y termino ya con el último ejemplo que les quería poner, que es una pieza que hemos incorporado hace unos años a ese catálogo, a ese repertorio de obras vinculadas con Juan de Juni, y que es una pequeña piecita también en madera y en terracota, en barro policromado, que en este caso se conserva en el Bode-Museum de Berlín. Es muy curioso que el fundador del museo, que lleva su nombre, ¿no? Es el gran museo de escultura que hay en Berlín, se retrató muy pocas veces, y una de las veces que se retrató fue con esta pieza en la mano, porque él la tenía por obra de Donatello. No sabemos cómo llega a su poder y no sabemos cuál es la procedencia. Pero también hace ya algunos años que especialistas en la obra de Donatello, como Gentilini, como Cagliotti, rechazaron el vínculo con Donatello y apuntaron hacia España, ¿no? Y realmente yo creo que apuntaron bien, porque si lo ponemos en relación con otras obras que están directamente relacionadas con Juni, encontramos muchos paralelos, ¿no? En la Fundación Rodríguez Acosta, en Granada, se conserva esta pequeña y deliciosa pieza ovalada que encaja perfectamente con su lenguaje y que realmente tiene mucho que ver con el concepto, ¿no? Pero también en Becerril de Campos se conserva esta Virgen con el Niño, que es una obra que se ha fechado como en torno hacia 1560, que reúne también todas las condiciones del universo juniano, ¿no? Del que hay esta pequeña copia minúscula en Tui, que es una cosa ya más de taller, posterior. Es muy curioso cómo de las obras de Juni se hacen copias en miniatura, ¿no? y en momentos posteriores. De la Virgen de León, de la Virgen de Santa Marina de León, se conserva también otra miniatura delicadísima en el convento de las Clarisas de Monforte de Lemos, ¿no? Se ve que, bueno, pues eran obras que tenían mucho éxito devocional y que seguían funcionando con el paso del tiempo. Pero si se fijan en estas comparaciones que les planteo aquí, verán que los vínculos son estrechos entre una pieza y la otra, ¿no? Es cierto que una es un relieve, que la otra es una escultura de bulto, pero hay muchas relaciones a la hora de entender la figura, ¿no? De girar la cabeza, de marcar el hombro, de tratar los plegados. Todo esto naturalmente viene también del mundo de la gráfica, del mundo de la estampa o incluso del mundo de la pintura original. Les pongo aquí este grabado de Marco Pino, que es un pintor que tuvo muchísimo éxito en Italia, del que se hicieron estampas en momentos
determinados. Y fíjense aquí, al compararlo con la obra de Becerril y al disponerla de esta manera, fíjense en los vínculos, ¿no? Hasta las propias borlas con las que Juni adorna el almohadón donde está dispuesto el niño, ¿no? Y sucede lo mismo con el caso de la pequeña piecita de Bode, ¿no? Hay una conexión estrecha que nos permitiría plantear, por lo menos como propuesta, esa atribución al mundo de Juan de Juni, de una pieza que tuvo que salir de aquí, ¿no? Estas obras menores, y que además eran obras devocionales que estaban en los domicilios particulares, eran mucho más fáciles de distraer que piezas de grandes dimensiones que pertenecían a los templos o a instituciones religiosas de mayor calado, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que yo les quería contar. Les agradezco muchísimo su paciencia y les animo a quienes lideran este proyecto que sigan adelante, porque es verdaderamente interesante. Muchas gracias.